Es un día frío, el cielo está nublado. Esas máquinas de 4 ruedas generan un sonido ensordecedor para Manolito. Él no conoce a nadie más que a su familia y a su alrededor solo encuentra enormes edificios sin ningún lugar adecuado para hacer su madriguera. Después de caminar mucho junto a sus padres y su hermana mayor, encuentran un lugar que les permite vivir en él, brindándoles un poco de seguridad y refugio. Pero no todo era color de rosa, debían soportar el detestable olor a fétido proveniente del río, y están seguros que ahora al conseguir sus frutos frescos entre tanta basura, será muy difícil. Llega la noche y Manolito decide recostarse en un bulto de basura. Allí empieza a recordar. Manolito vivía en un bosque muy hermoso y lleno de muchos vegetales frescos en un lugar recóndito del departamento de Antioquia en Colombia. Vivía muy feliz con su mamá coneja, su papá conejo y 2 hermosas conejitas que eran sus hermanas. Todo en este lugar era armonía. Había comida por doquiera, madrigueras muy lujosas, grandes amigos en todo el matorral y un río cristalino en donde podía bañarse su peluda colita. Una tarde, cuando todos ya se disponían a dormir, un ruido extraño acechaba a los alrededores del matorral. Manolito y su amigo Jerónimo se llenan de valentía y deciden ir en busca de aquel extraño ruido. Con la ayuda de su nariz húmeda y sus largas orejas lograron muy sigilosamente acercarse al lugar donde provenía el ruido. Al revisar, una gran sorpresa se llevan. Era un zorro gris. Retroceden con rapidez dando largos saltos y escondiéndose en un arbusto. Jerónimo era un conejo gordo y café. No podía ocultarse fácilmente en el mismo arbusto, y su desesperación lo llevó a hacer un ruido que podría delatarlos. Enseguida, el zorro gris voltea su mirada y se acerca al arbusto. La esponjosa colita de Jerónimo no estaba cubierta, y de inmediato el zorro gris la identificó. En el momento en que el zorro decide acercarse a tan llamativo arbusto, con sus dientes filosos y su baba cayendo, ¡bam!, la mamá zorra le hace un llamado diciendo: ¡Hora de irnos! Tenemos suficiente botín como para unos días. Pronto volveremos por el resto de madrigueras de esos tontos conejos. Para nadie era un secreto que los zorros grises pretendían apoderarse de tierras y comida sin importar cuánto miedo y terror debían infundir en cualquier animal. La desastrosa historia de las ovejas del sur y la masacre de las gallinas y patos en la granja El Aro eran solo algunos ejemplos de lo que podían hacer con tal de imponer su poder. Manolito y Jerónimo deciden ir a informar rápidamente a su manada lo que está ocurriendo al otro lado del río. Los abuelos conejos, los pequeños conejitos y todos los demás no logran comprender qué está ocurriendo. Hay mucha confusión entre ellos al no saber qué va a ocurrir, qué está pasando, quiénes son o por qué no pueden vivir en paz. Esa noche decidieron descansar, aunque con mucho miedo, y al otro día se tomarían las medidas frente a lo ocurrido. A la mañana siguiente se levanta toda la manada con un escándalo por parte de los vecinos. Un viejo conejo de la madriguera del lado había sido herido. Se decía que un zorro gris se había comido su piernita y que le había dejado muy claro que era una advertencia de todo lo que podría ocurrir si se interponían en el camino de los zorros. Pero esa no era la única desgracia que estaba ocurriendo. Habían unos 6 conejos de los cuales no se sabía nada de ellos desde la noche anterior. Sus madres conejas habían recorrido todo el vecindario en busca de ellos, aunque sea de una pista. Los días seguían pasando, la incertidumbre y el miedo no desaparecían. Todos sabían que los zorros volverían y que cuando eso pasara, todo sería destruido. El recordar todo esto para Manolito no era fácil. Los sentimientos de angustia, tristeza, miedo, impotencia, desesperación y soledad se apoderaban de él. Y en muchas ocasiones las pesadillas eran inevitables, y en otras ni podía dormir. Todo esto, además, siempre estaba acompañado de largas horas de llanto, anhelando que todo fuera como antes. El tan esperado suceso al fin llegó. Era de madrugada cuando los gritos y el sonido de los zorros furiosos y hambrientos alertó a toda la manada. No había retorno, el día había llegado. Todo aquel que se opusiera a los planes de los zorros sería su presa. Pero este dolor del despojo de su matorral y el robo de su comida no se comparaba con el sentimiento de desilusión cuando se percataron que sus 6 amigos conejos, desaparecidos desde hacía unas semanas, estaban ahí, con ellos,
desolado, saqueando sus propias madrigueras y golpeando a sus amigos y vecinos sin remordimiento alguno, con quienes antes perseguían, saltaban y jugaban. Muchos de los conejos se negaban a entregar todo lo que era suyo. La construcción de su madriguera les había costado lo suficiente como para aprenderla a amar. En ella habían construido un refugio de amor y comunión familiar desde los tiempos del tatarabuelo conejo Ramón y su esposa Julieta, quien con sus comadres había logrado fundar la escuela de recolección de vegetales, frutas frescas y construcción de madrigueras. Era imposible romper con el amor que se tenía a ese lugar, a su manada, a su historia, a sus ancestros. Aunque la resistencia estaba presente, no fue suficiente para enfrentar a los afilados dientes de los zorros contra las pequeñas garras de los conejos. No hubo qué hacer, el destino estaba marcado. Los zorros no se quedaron solo con las tierras y comida de los conejos, sino que se llevaron todos los sueños que hacían florecer su futuro. Manolito y su familia, llenos de tristeza y dolor, corrieron hacia la carretera más cercana. Sabían que no podían regresar, que ya no había nada suyo allí, que su vida había cambiado y que debían buscar un nuevo lugar. El viejo caballo Ulises pasaba por la carretera y sin dudarlo los echó a su lomo y emprendieron su camino a la ciudad. Después de largas horas de camino, las quejas de Susana, la hermana menor de Manolito, no cesaban. Una parte de su larga orejita estaba lastimada y la infección generada por la mordida del zorro debilitaba cada vez más su cuerpito. Al llegar a la ciudad, Susana no se movía. No había nada más que hacer, debían seguir el camino Manolito, sus padres y su hermana mayor. Sin embargo, al llegar a la ciudad se dieron cuenta que todo era muy distinto, que no había campos tan verdes y amplios como los que quedaron atrás, ni tampoco arbustos de donde rescatar su comida. El pasar de los días en la ciudad no sanaba el dolor de recordar todos aquellos sucesos. No solo los tristes episodios lastimaban un poco más el pensar en los momentos felices que construyeron en su madriguera, con sus amigos, con sus familiares y vecinos. Sin embargo, había que continuar, hacerle frente a la nueva realidad. Manolito una mañana se despertó con grandes ideas y se propuso con su familia buscar un lugar mejor donde vivir, empezar a construir nuevamente su hogar y con ello permitir que sanaran sus recuerdos que tanto los herían. Poco a poco llegaron más vecinos que provenían de otros lugares a construir sus madrigueras. Manolito tomó la iniciativa y empezó a organizarlos y ayudarlos, creando una red urbana solidaria de conejos en donde él era el líder. El perdonar resulta muy difícil cuando las heridas han sido muy profundas. Sin embargo, el encontrar las salidas a estos problemas y poder cerrar nuestras heridas propias y de nuestros cercanos debe ser el impulso de cada día a limpiar nuestros corazones y encontrar mejores lugares en donde el odio y el rencor no tengan cabida. Sin olvidar nuestra historia, debemos hacerle frente al hoy y empezar a construir nuestro mañana. Nuestras experiencias y cómo solucionamos nuestros problemas pueden ser de gran ayuda para los demás, así como contar con las personas que nos aman en momentos difíciles ayudan a superar más fácilmente. Muchas veces desde nuestro dolor podemos construir un mejor camino. El monstruo de la violencia ronda todos los días por el campo y la ciudad. Pasa muy cerca de nuestras casas, pero casi nunca lo vemos. El fantasma de la injusticia vive muy cómodo en su palacio junto a sus primos rencor y olvido. Cada día, en algún lugar de nuestro país, se repite la historia de Manolito. Y mientras encontramos respuestas, tu misión y la mía es aliarnos con su perdón, el héroe que trae paz a nuestras vidas.